Muy buenos días para todos. Para hoy trataremos el tema del neorrealismo italiano. Queríamos tratar el tema del neorrealismo italiano ya que va en relación a la película Cinema Paradiso, la cual vimos en clase y en unos instantes tocaremos de nuevo el tema. Sin embargo, queríamos hacer gran énfasis en el tema debido a que esto surge después de la caída del régimen fascista de Mussolini. Hoy hablaremos de una de las corrientes más importantes del mundo cinematográfico y más un cine que surge de los años posteriores de la Segunda Guerra Mundial, en la cual intentaban mirar la carencia, la pobreza y marcó un quiebre a nivel mundial y más el mundo del cine. Hablaremos entonces qué es el neorrealismo italiano y por qué es tan importante en la sociedad actual. Bueno, entendemos como el neorrealismo italiano, que fue un movimiento artístico y cinematográfico que surgió en Italia en los años posguerra a la Segunda Guerra Mundial. Esto surge en el antecedente de que en la época estaban bajo el dominio de Benito Mussolini, el cual la gente quería rechazar totalmente las producciones cinematográficas de este año, ya que mostraban un mundo poco realista, muy patriótico, por lo tanto no representaba la verdadera realidad del pueblo. Y como era muy controlado por el Estado, se producía el rechazo de la gente en aquella época. Para poder continuar hablando del neorrealismo italiano, debemos decir que la producción italiana abarcaba desde las ya nombradas películas históricas, dramáticas, patrióticos y comedias italianas que eran realmente de baja calidad. Por lo tanto, los grandes representantes del cine neorrealista italiano que podemos ver en pantalla son Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti y Michelangelo Antonioni. Por lo tanto, es muy importante hablar de que el cine italiano sufrió su primer golpe en la Primera Guerra Mundial como un comienzo a la nación que permaneció neutral, pero pronto se unió al conflicto donde peleó con el ejército austriaco. Por lo tanto, evitó una depresión económica, pero el gobierno fascista le prestó más atención al cine por los propios intereses de seguir controlando todas estas producciones que se sacaban en aquellos tiempos. Ahora continuando vamos a hablar qué significó para el mundo del cine. Bueno, el neorrealismo italiano llegó para marcar un movimiento, un quiebre entre ese cine irreal en el cual mostraban algo que el pueblo no estaba viviendo. Por lo tanto, los grandes exponentes del neorrealismo italiano quisieron demostrar eso, que la producción de películas debía dejar de ser algo de lujos para mostrar la verdadera realidad, que era pobreza y muchos daños que se producen por los años posguerra. Por lo tanto, gracias al Centro Experimental de Cinematografía llamado Cinecita, que fueron estudios de cine y televisión, en los cuales aportaron la producción en 1937 y durante aquellos años se dedicaron a impulsar el cine neorrealista. Ahora para continuar quiero decir una frase que dijo Federico Fellini en la época del neorrealismo italiano. Para mi generación, nacida en los años 20, el cine era esencialmente americano. Las películas americanas eran más efectivas, más seductoras. Realmente mostraban un paraíso en la tierra, un paraíso en un país que llamaban América. En los años 20 se intentaba mostrar que el neorrealismo italiano llegaba para quedarse, por lo tanto tenían nuevos principios o nuevos objetivos claros dentro de la época, que eran básicamente las nuevas formas de filmar, los nuevos modos de blanco y negro y cine mudo, los elementos que rompían toda relación con la religión o con la iglesia, ya que estos se querían aprovechar de las producciones cinematográficas de estos tiempos, la relación del mundo católico con el marxismo y entre ellas también la inauguración de las producciones de cine
Fascista en 1937. A continuar hablaremos de las características del neorrealismo italiano que los principales exponentes eh, consideran totalmente necesario. Primero, los dramas de carencia y pobreza, como habíamos hablado, que el cine neorrealista es impulsado a mostrar una verdadera realidad de un pueblo o el daño que le puede hacer un Estado a a su pueblo. Los escenarios naturales en los que se desarrollaban estas producciones, el cine mudo, actores no profesionales que normalmente eran los habitantes de los pueblos o de los sectores donde se hacían estas producciones, la causa de caos en el mundo cinematográfico, ese quiebre, ese rompimiento en cuanto a ese cine irreal, como lo era el cine americano, y la unión de plazas de cine. Para mí también es muy importante resaltar que creo que el neorrealismo italiano lo que busca era una nueva relación entre el artista, el productor y el ser humano y la persona. Porque más que captar una Italia en un mundo de posguerra, también era intentar captar de que Italia necesitaba ayuda en estos momentos, en unos momentos tan difíciles donde hay tanta pobreza, tanto daño en el pueblo que creo que no había mejor forma de mostrarlo que en el mundo del cine, porque puede captar una nueva realidad y puede llegar a muchísimas más personas. Corrientes del neorrealismo italiano. Por la guerra en la que estaba pasando el mundo, el italiano, las transformaciones del arte, el movimiento antifascista del gobierno de Mussolini, el cual se estaba dando en ese mismo momento, marcaron básicamente una nueva estética del cine fascista que había en aquella época y ese quiebre para poder continuar con el cine neorrealista. Para ir poder terminando esta presentación, creo que para mí es muy importante hablar de Cinema Paradiso. Esta película que realmente es la inspiración por la cual yo quise meterme en el tema del neorrealismo italiano. Para mí es importante resaltar que en esta película se pueden mostrar muchos elementos y características de lo que es el neorrealismo italiano. Desde que la película empieza, vemos que es el mundo del cine en estos pequeños pueblos donde había tanta pobreza, tanta miseria, tanta carencia. La iglesia, ese mundo católico, se quería acaparar de lo que eran estas producciones, que cobraban pues grandes cantidades de dinero, era muy conglomerado porque resaltaban mucho estas películas americanas que realmente eran lo que ellos decían lo importante. Y como también entre pues la relación de los dos principales protagonistas, que hubo un quiebre que no quisieron más trabajar para una iglesia que cobraba excesivamente, sino que querían mostrar de que el cine puede llegar a todos hasta de forma gratuita y hacer disfrutar a todos del buen cine. Y aún así veíamos cómo la iglesia, así estando afuera, querían cobrar estas cantidades. Por lo tanto, es importante resaltar que para Cinema Paradiso esta película es toda una clara ejemplo del neorrealismo italiano. Por lo tanto, es una también de las principales películas exponentes de este movimiento. Ya para concluir, me parece importante resaltar que el neorrealismo italiano fue un movimiento y una corriente muy importante para el mundo actual, para el mundo del cine. Es una faceta del mundo cinematográfico como más pura, más esencial, eh, que muestra el día con día luego de una posguerra y el sufrimiento de millones de personas ante todo esto. Y creo que fue un movimiento que llegó para quedarse. Fue una influencia muy fuerte
eh, que marcó un quiebre de los mundos fascistas, de los mundos irreales, del mundo americano, que aparcaba y aglomeraban muchas situaciones realmente que no eran reales. Entonces es muy importante seguir con el mundo del cine neorrealista o resaltarlo lo más que se puede en las épocas actuales. Muchísimas gracias.